Subí a ese yate llevando una chaqueta gastada y unos zapatos aún manchados de aceite de motor. Un hombre me miró una vez y dijo, plano y frío: «El personal debe pararse allá». Mi hijo no dijo nada. La familia de la futura nuera sonrió débilmente, como si yo fuera algo extra, algo que llegó a la fiesta por error. No sabían que una sola llamada mía habría sido suficiente para clausurar esta embarcación entera de manera silenciosa. Y elegí el silencio para poder ver claramente quiénes eran en realidad. Si estás escuchando esta historia y sentiste que algo andaba mal desde el primer momento, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que sigue y deja un comentario contándome desde dónde me escuchas. Ahora déjame decirte por qué elegí el silencio desde el principio. Me he acostumbrado a que me confundan con otra persona. Durante años dejé que la gente creyera que solo era un anciano que vivía de una pensión. Callado, invisible, inofensivo. Una pequeña casa de madera a las afueras del pueblo, lo suficientemente cálida en invierno. Una vieja camioneta Ford F-150, suficientemente buena para llevarme al mercado y a la clínica. No vivía de esa manera porque tuviera que hacerlo. Vivía así porque, después de toda una vida diseñando cosas destinadas a elevarse del suelo, aprendí algo simple. Cuanto más abajo te mantienes, más claro ves a las personas. Mi hijo Leo nunca hizo demasiadas preguntas. Creía lo que veía. Las pastillas en la mesa de la cocina, las facturas de servicios que pagaba a tiempo pero nunca con mucho sobrante. Pensaba que yo estaba pasando apuros. Y tal vez, en algún lugar muy en el fondo, se sentía aliviado, creyendo que había superado a su padre. No lo culpo. La juventud necesita sus ilusiones para seguir avanzando. Cada mes, mi fondo de inversión sigue funcionando como un reloj. Los números van y vienen en una pantalla. Fríos, exactos, sin emoción. $65,000 al mes ya no me emocionan. Lo que me pesa es algo completamente distinto. La creciente distancia entre Leo y yo. No por el dinero, sino por cómo empezó a ver el mundo. Todo medido por las apariencias, por el lugar que ocupas en una habitación. Cuando Leo llamó y dijo que la familia de Camila quería conocerme en una fiesta en un yate, me quedé callado por unos segundos. Su voz era cuidadosa, casi pidiendo disculpas, como si temiera que yo me negara por el costo o porque no encajaría. Me tranquilizó. Me dijo que solo necesitaba presentarme, que no tenía que preocuparme por nada. Pero escuché algo más debajo de sus palabras, el miedo a que yo pudiera avergonzarlo. Acepté de inmediato, no por curiosidad sobre la fiesta, sino porque supe que este era el momento. No para demostrar quién era yo, sino para ver quiénes eran ellos cuando creían que yo no era nadie. Abrí mi armario y elegí la ropa más vieja que tenía. Una chaqueta gastada en los hombros, una que me había acompañado a través de años en ruidosos talleres mecánicos. Zapatos aún marcados con manchas de aceite que nunca salieron por completo, sin importar cuántas veces los limpiara. Me miré en el espejo y vi exactamente lo que ellos verían. Anticuado, descolorido, un hombre sin valor de cambio. El regalo fue lo que preparé con más cuidado, no por su precio, sino por su significado. Una pequeña caja de madera hecha por mis propias manos durante las tardes tranquilas. Madera de pino, no demasiado pulida. Adentro tallé la fecha de nacimiento de Leo con mi vieja caligrafía. Sabía que para muchas personas no significaría nada, pero para mí era algo que el dinero nunca podría comprar. En el viaje hacia la Marina de los Cabos, pasé con la vieja camioneta junto a hileras de casas brillantemente iluminadas. Pensé en Camila. No era una mala chica. En nuestros breves encuentros percibí dudas en ella. Sabía distinguir el bien del mal, pero nunca había encontrado el valor para elegir. Su familia era diferente. Hablaban de dinero de la misma manera en que la gente habla del clima, con naturalidad y sin calidez. El yate apareció a la vista, tan brillante que te hacía olvidar el atardecer a sus espaldas. Música, risas, luces titilando sobre el agua. Me detuve antes de subir a bordo, no porque estuviera abrumado, sino porque me preguntaba si Leo entendía lo que yo estaba haciendo, o si solo quería que yo pasara la noche rápido, como algo inconveniente que necesitaba ser ocultado. En el instante en que mi pie tocó la cubierta, lo sentí. La primera mirada, no de curiosidad, sino de juicio, rápida, definitiva. Yo conocía esa mirada. La había usado yo mismo en salas de juntas al decidir a quién valía la pena escuchar y a quién no. Esta vez yo no lo valía. No corregí a nadie, no expliqué nada. Asentí cuando me señalaron dónde debía pararme, como si ese lugar fuera obvio. No había ira en mí,
solo una claridad aguda y constante. Esto no era una fiesta, era una prueba, y yo había entrado en ella completamente preparado. Desde ese momento, supe que cada palabra, cada sonrisa, cada silencio revelaría más que cualquier currículum. Así que decidí dejarlos hablar primero, antes de que yo dijera lo único que necesitaría ser dicho más tarde. Nadie preguntó mi nombre mientras estaba allí de pie. Un hombre con un traje oscuro miró mis zapatos. Luego se inclinó y le dijo algo a la persona a su lado. No escuché las palabras, pero la sonrisa burlona fue lo suficientemente ruidosa. Leo estaba a unos pasos de distancia. Evitaba mis ojos, como si eso por sí solo pudiera hacerme desaparecer de la escena. Julián llegó con Beatriz poco después. No necesitaron presentaciones. La forma en que caminaban lo decía todo. Julián estrechó la mano de Leo. Con firmeza preguntó sobre el trabajo, sobre los tratos que estaban calentando el mercado. Cuando sus ojos pasaron sobre mí, se detuvieron exactamente un segundo, no para saludarme, sino para clasificarme. Luego se volvió hacia un miembro del personal y dijo lo suficientemente alto como para que yo escuchara. «Traigan más bebidas a esta área». Entendí de inmediato. Pensó que yo era parte de la tripulación. Podría haberlo corregido. Una sola oración habría bastado, pero no lo hice. Tomé una bandeja de copa cercana y caminé lentamente en la dirección que señaló. Nadie pareció sorprendido. Nadie lo cuestionó. Todo se desarrolló sin problemas, como si ese lugar siempre hubiera estado destinado para mí. Me moví entre conversaciones que no eran para mí. Hablaban de casas, de adquisiciones, de quién acababa de ser expulsado de algún club privado. Las palabras flotaban a mi alrededor, ligeras como la espuma del champán. De vez en cuando, alguien extendía una copa vacía sin mirar. Yo la tomaba, la reemplazaba por una llena y seguía adelante. Nadie dio las gracias. Beatriz me observaba desde la distancia. Su expresión no ocultaba la irritación. Cuando pasé a su lado, se apartó un poco, como si temiera que algo pudiera aferrarse a su vestido. La escuché murmurar sobre el olor a aceite de motor, lo suficientemente alto como para que unas cuantas risas ondularan cerca. No me detuve. He pasado suficiente tiempo en habitaciones donde las risas no eran para mí. Cuando llegó el momento de sentarse, la gente eligió sus asientos sin pensar. Leo fue arrastrado hacia el centro. Camila se sentó a su lado, sus ojos parpadearon hacia mí y luego se apartaron rápidamente. Beatriz miró a su alrededor, luego señaló hacia el extremo más alejado de la mesa, cerca de la salida a la cubierta. «Está más fresco por allá», dijo sin mirarme. Asentí y me senté. La silla era baja, inestable. Pensé que probablemente estaban acostumbrados a que las personas como yo no necesitaran comodidad. Se sirvió la comida. Comí lentamente, no porque fuera buena o mala, sino porque estaba observando. La forma en que Julián hablaba cuando se creía por encima de todos. La forma en que Beatriz sonreía mientras sus ojos seguían calculando. Y el silencio de Camila. Ese silencio me llamó la atención más que nada. No era acuerdo, era miedo. Miedo a perder el lugar al que se había acostumbrado. Cuando llegó el momento de los regalos, el ambiente se animó. Cajas grandes, bolsos de diseñador colocados sobre la mesa. Esperé mi turno. Cuando saqué la pequeña caja de madera, el aire cambió. Julián la tomó, le dio la vuelta en sus manos, como decidiendo si valía la pena abrirla. Beatriz miró la caja, luego a mí. «¿Qué es esto?», preguntó con la decepción a duras penas oculta. «La hice yo mismo», dije. «Nada más». Julián se rió, no en voz alta, pero lo suficiente para que los demás lo notaran. Abrió la tapa, echó un vistazo adentro y luego la volvió a dejar sobre la mesa. «Interesante», dijo. «Parece algo donde guardarías tornillos». Siguieron algunas risas más. Alguien bromeó diciendo que esa madera probablemente se incendiaba con facilidad. Miré a Leo. Tenía la cabeza gacha. No dijo nada. No hizo nada. En ese momento, vi más claramente de lo que cualquier palabra podría mostrarme. No porque se burlaran de mi regalo, sino por el silencio de mi hijo en medio de esa risa. El silencio como forma de autoprotección. Después de la cena, Julián se levantó y me palmeó ligeramente el hombro. «Ven afuera un momento», dijo como una instrucción. Lo seguí hacia un costado del yate. El viento era más fuerte allí, trayendo el olor del mar. Las luces a nuestras espaldas proyectaban largas sombras sobre la cubierta. Me miró de nuevo, esta vez con más cuidado. «Tú eres el padre de Leo, ¿verdad?», preguntó, como si se le acabara de ocurrir. Asentí.
Sonrió, la sonrisa de un hombre que cree estar siendo generoso. Creo que deberíamos hablar con franqueza. No respondí de inmediato. Esperé. Había estado esperando toda la noche y sabía que este momento llegaría. Julián bajó la voz, pero no su desprecio. Habló sobre el futuro de Leo, sobre la reputación, sobre cosas que no deberían ser arrastradas hacia abajo. Habló como si yo fuera un problema que necesitaba ser manejado limpiamente. Me quedé allí escuchando cada palabra sin interrumpir, porque ahora lo entendía. Esto ya no era una fiesta. Aquí era donde las luces y la música dejaban de ocultar la verdad. Cuando terminó, miré hacia el agua oscura allá abajo. El yate aún se movía suavemente, sin una onda, pero dentro de mí algo había sido tocado. No una oleada de ira, sino un frío claro e inconfundible. Lo supe entonces. A partir de ese momento, nadie en ese barco podría fingir que esto era solo un pequeño malentendido. Julián no esperó mi respuesta. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie prestara atención. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre blanco. El movimiento fue suave, familiar, el tipo de gesto hecho por alguien que ha terminado muchas conversaciones no deseadas con dinero. Puso el sobre en mi mano ligeramente, de la misma manera en que dejarías un menú sobre una mesa. «Hay $10,000 ahí», dijo. «No es mucho para nosotros, pero para ti es diferente». Hizo una pausa observando mi rostro. «Todo lo que necesitas hacer es firmar esto. Un acuerdo simple». Miré el sobre, luego el papel en su interior. Líneas limpias e impresas, frías en su eficiencia. Yo no aparecería en la boda, no sería parte de sus vidas después. A cambio, todo se mantiene sin problemas. Esa fue la palabra que usó, sin problemas. Así que dije lentamente, «Estás intentando comprar mi desaparición». Julián sonrió. «No usemos palabras tan pesadas. Piénsalo como un arreglo razonable. Leo tiene un futuro. Camila necesita el entorno adecuado. ¿Y tú?» Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza. «Te vendría bien algo para sentirte seguro». Hice la pregunta que llevaba cargando desde el momento en que pisé ese barco. ¿Cuánto vale la dignidad de un padre? Julián se encogió de hombros. La dignidad no paga las facturas. La realidad sí. Empujó el sobre más cerca. Y créeme, esta es la cantidad más grande que alguien como tú puede sostener sin tener que agachar la cabeza. Tomé el sobre, no por avaricia, sino porque quería sentir en qué creían. Creían que todo tenía un precio y que ellos eran quienes lo dictaban. No firmé. Tampoco se lo devolví. Hice una pregunta más, como si todavía lo estuviera considerando. ¿Y mi nieto? Julián exhaló dejando escapar una pizca de impaciencia. No estarás involucrado. Le diremos a la gente que Leo viene de una familia que ya no está presente. Simple. Limpio, dijo. Limpio de la forma en que alguien habla de un contrato ya sellado y archivado. Asentí lentamente como si entendiera. Fue entonces cuando noté a Camila parada a unos pasos de distancia. No se acercó. No se alejó. Sus ojos se posaron en el sobre en mi mano, luego miraron hacia otro lado. Esperé a que dijera algo. Solo una oración. Se mantuvo en silencio. Ese silencio pesaba más que el sobre. No fue ruidoso. No fue cruel. Fue como una puerta cerrándose muy lentamente, lo suficientemente lento como para que la persona adentro supiera que la habían dejado atrás. Miré a Camila. Tenía la cabeza baja, como si estuviera mirando fijamente la cubierta. Pero yo sabía que se estaba escondiendo. Escondiéndose de tener que elegir. Julián notó mi mirada. «Ella lo entiende», dijo rápidamente. «Esto es lo mejor para todos». «Todos», repetí. Pensé en Leo de vuelta adentro, forzando sonrisas amables en conversaciones que no eran suyas. Pensé en las noches tranquilas en mi casa de madera, dando forma a esa pequeña caja a mano. Nada de eso le pertenecía a todos de la manera en que Julián lo decía. Dejé el sobre en la barandilla. La brisa marina levantó el borde, haciéndolo temblar. Julián se abalanzó hacia adelante y lo agarró. «No hagas una estupidez», dijo. «¿Crees que tienes opción?» Lo miré directamente. «Siempre tengo una opción», dije. «Solo estás acostumbrado a que la gente como yo no la use». En ese momento el teléfono de Julián vibró una vez, luego otra. Frunció el ceño y revisó la pantalla. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. No era ira, era pánico. Mal disimulado. Se apartó y contestó. No intenté escuchar, no lo necesitaba.
Su voz era lo suficientemente alta como para que el viento me trajera fragmentos. «Eso es imposible. Teníamos un acuerdo. ¿Quién está detrás de esto?» Luego, silencio. Largo, pesado. Julián se volvió. La sonrisa había desaparecido. «Hay un pequeño problema», dijo, pero su voz ya no pisaba tierra firme. Me miró de manera diferente ahora, como si intentara recordar quién era yo. Ya no un pobre anciano, sino una variable. Mi teléfono vibró justo después. No me apresuré a contestar. Miré a Julián por un segundo más. «Disculpa», le dije. «Trabajo». Contesté. La voz al otro lado era tranquila, familiar. Un informe corto, claro, directo. Mi respuesta fue igual de breve. «Estoy parado justo frente a él», dije. «Procedan. Terminen lo que se empezó». Julián se congeló. Beatriz apareció en la puerta, con el rostro tenso por la alarma. Camila me miró, esta vez sin apartar la vista. Sus ojos cargaban miedo y algo cercano al arrepentimiento. Pero llegó demasiado tarde. Volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y eché un vistazo al sobre que aún descansaba en la barandilla. «Deberías guardarlo», le dije a Julián. «Podrías necesitarlo». Regresé adentro sin mirar por encima del hombro. La música seguía sonando, pero el ritmo estaba desfasado. Lo supe entonces. A partir de ese momento la fiesta ya no les pertenecía, y a lo que estaban a punto de enfrentarse no era una venganza ruidosa, sino a la silenciosa consecuencia de subestimar lo que creían que valía menos. La atmósfera dentro de la cabina principal cambió rápido. La música seguía sonando, pero las risas se desvanecieron, como si todos sintieran una grieta formándose debajo de la cubierta. Julián me siguió hacia adentro, tratando de aferrarse a su compostura. Llevó a Beatriz a un lado y habló en tonos rápidos y susurrados. No necesitaba escucharlo para saber lo que se estaba diciendo. A su alrededor, sus adinerados conocidos empezaron a revisar sus relojes, a mirar sus teléfonos, buscando excusas para irse. Unos minutos después, el teléfono de Julián vibró de nuevo. Esta vez no se apartó. Contestó justo ahí en la cabina, con la voz inestable. «Eso es imposible», dijo. «Ya firmamos». El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para agotar su paciencia. Cuando terminó la llamada, Julián se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Beatriz se acercó apresuradamente y susurró algo. Julián negó con la cabeza. Pude ver su mano temblando levemente mientras guardaba el teléfono. Un invitado preguntó qué estaba pasando. Julián forzó una sonrisa. Lo llamó un pequeño malentendido, pero sus ojos lo delataban. Hay cosas que el dinero no puede ocultar, especialmente cuando un hombre es acorralado. Me quedé cerca del bar sin avanzar. No lo necesitaba, todo ya estaba en movimiento. Un hombre en la multitud me reconoció. Miró más de cerca. Luego se inclinó para susurrarle a alguien a su lado. Vi el cambio en sus ojos. No respeto. ¿Reconocimiento? La comprensión de que algo importante se había pasado por alto desde el principio. Julián se paró frente a mí. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con voz baja pero afilada. «¿Crees que esto es una broma?» «No estoy bromeando», dije. «Simplemente ya no guardo silencio». Estaba a punto de responder cuando sonó el teléfono de Beatriz. Ella contestó, y el color se esfumó de su rostro. «Nuestras cuentas», dijo demasiado rápido, olvidando quién podía escuchar. «Dicen que han sido congeladas temporalmente». Esa frase llegó lo suficientemente lejos como para que varias personas la captaran. Una pausa se extendió por la habitación sin que nadie la pidiera. Los invitados, antes animados, intercambiaron miradas calculadoras. Yo conocía bien este momento. El momento en que la riqueza superficial empieza a perder su poder. Saqué mi teléfono de nuevo, no para presumir, solo para terminar lo que se había puesto en marcha. «Adelante, complétenlo», dije. «No quiero que esto se alargue». Julián me miró fijamente como si yo fuera un extraño. «¿Quién eres?», preguntó. Esta vez no quedaba desprecio, solo confusión. No respondí de inmediato. Me quité la chaqueta gastada y la dejé sobre una silla. Bajo las luces, el reloj en mi muñeca se hizo visible. No ostentoso, pero suficiente para que aquellos que entendían, entendieran. Noté que algunos ojos se fijaban en mi muñeca y luego se apartaban rápidamente, como si temieran ser atrapados observando. «Soy el hombre al que no creíste que valía la pena preguntarle su nombre», dije. «Y soy el que acaba de decidir que tu empresa no seguirá en pie por mucho tiempo». Julián dio un paso atrás.
Beatriz le agarró la mano, pero su orgullo había desaparecido. Camila estaba parada cerca, pálida. Me miró a mí, luego a sus padres, como si se diera cuenta por primera vez de que no eran intocables. Un miembro del personal se acercó y explicó que había un problema con el sistema de pago del yate. Julián se dio la vuelta. «Eso no es posible», dijo. «Pagamos por adelantado». «Lo sé», dije. «Y sé qué cuenta usaste». Julián me miró abriendo la boca, pero no salieron palabras. Saqué de mi bolsillo el cheque que me había ofrecido antes. No lo rompí, no lo tiré. Se lo entregué al miembro del personal. «Usa esto», dije. «Cúbrelo de esta noche». El empleado miró a Julián buscando confirmación. Julián no dijo nada. Beatriz miró hacia otro lado. Firmé mi nombre despacio, con claridad. Cuando el empleado se fue, dejé el bolígrafo en la mesa. «No necesito su dinero», dije, «pero no dejaré que nadie más pague por mi dignidad». La música se detuvo. Nadie lo pidió, pero quien estuviera a cargo entendió que la fiesta había terminado. Los invitados empezaron a irse en pequeños grupos. Nadie se despidió de Julián como lo habían hecho antes. Nadie preguntó por tratos u oportunidades. El silencio se instaló sin necesidad de ser ruidoso. Leo se acercó a mí. Me miró durante mucho tiempo. «Papá», dijo con la voz áspera. Aún no había una disculpa, solo una confusión tardía. «Esta noche solo necesitas observar», le dije. «No digas nada». Él asintió. Camila estaba detrás de él, con las manos entrelazadas. Quería hablar. Yo lo sabía, pero no me di la vuelta. Algunas palabras, si no se dicen en el momento adecuado, pierden su significado. Caminé hacia la proa del yate. El viento nocturno era fresco y constante. Las luces a mis espaldas se volvieron distantes. No sentí triunfo, solo me sentí más ligero, como si un peso finalmente hubiera sido depositado donde pertenecía. Sabía que lo que había pasado esta noche no era un colapso ruidoso, sino una puerta cerrándose muy lentamente. Y detrás de esa puerta, cada uno de ellos tendría que enfrentarse al verdadero valor de quienes eran. Me quedé en la proa un poco más, hasta que el viento nocturno me despejó la cabeza lo suficiente como para no decir nada innecesario. A mis espaldas, el yate se había vuelto más silencioso. La fiesta no necesitó un anuncio para terminar. Terminó por sí sola. En el momento en que las personas más seguras de sí mismas se dieron cuenta de que ya nadie los escuchaba, Leo salió y se paró a mi lado. No hizo preguntas, no se justificó. Miramos en la misma dirección, donde el agua oscura se mezclaba con el horizonte. Podía notar que estaba tratando de mantenerse firme, de la misma manera que yo lo hice años atrás, cuando entendí por primera vez que el mundo no funciona con las reglas que nos enseñan de niños. «No vine aquí para avergonzarte», dije primero, «para que no tuviera que adivinar. Vine para que pudieras ver claramente dónde estabas parado». Leo asintió. «Lo sé», dijo después de un momento. «Solo que no esperaba que fuera tan claro». «Siempre es claro», dije. «Simplemente no nos gusta mirar». Camila apareció un poco después. Se detuvo a unos pasos de distancia, vacilante. Cuando habló, su voz era baja y cansada. «Lo siento», dijo, «por mi silencio». Me giré para mirarla. Ni con dureza ni con suavidad tampoco. «El silencio es una elección», dije, «y esta noche tú elegiste. Lo que importa es lo que elijas mañana». Ella asintió. Tenía los ojos rojos, pero no lloró. No la consolé, no la acusé. Algunas lecciones no necesitan palabras extra. A la mañana siguiente me fui del yate temprano, sin despedidas, sin escena final. Conduje mi vieja camioneta de regreso a la casa de madera, abrí la puerta y dejé que el familiar aroma a madera me recibiera. Volví a colgar la chaqueta gastada en su lugar. Había hecho su trabajo. Me preparé una taza de café, me senté a la mesa y miré la pequeña caja de madera que había llevado conmigo y traído de vuelta. La guardé en el cajón, no porque le hubieran faltado al respeto, sino porque seguía estando exactamente donde pertenecía. Leo llamó esa tarde. Dijo que él y Camila habían hablado durante mucho tiempo, sin decisiones apresuradas, solo preguntas que habían evitado antes. Lo escuché, no interferí. Cuando me preguntó qué pensaba, le puse una condición. «No te abriré ninguna puerta», le dije. «Caminas por tu cuenta. Si te caes, seguiré estando aquí, pero no te levantaré con dinero». Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, «Sí. Esta vez no por miedo». En cuanto a Julián y Beatriz, no seguí las cosas de cerca. Sabía lo suficiente.
Las puertas que siempre habían estado abiertas para ellos empezaron a cerrarse en silencio, sin anuncios. Su mundo estaba construido sobre la confianza y el flujo de efectivo. Cuando ambos empezaron a temblar, todo lo demás se ajustó por sí solo. No lo vi como una victoria, solo como una consecuencia. Unas semanas después, Leo vino de visita. Vestía de forma más sencilla, hablaba menos, escuchaba más. Arreglamos la cerca detrás de la casa, un trabajo lento, constante. Vi algo que había estado esperando. Estaba aprendiendo la paciencia. No la paciencia por una recompensa, sino la paciencia para entender el valor de cada pequeño paso. Camila vino una vez. Trajo un pastel, casero, no perfecto, pero sincero. No mencionó la noche en el yate. Me preguntó sobre cómo elegir madera, sobre por qué me gustaba trabajar con las manos. Respondí lo justo, no para ponerla a prueba, sino para ver si estaba dispuesta a aprender. Pensé que era justo. Nunca anuncié quién era. No lo necesité. Las personas que necesitaban saberlo ya lo sabían. Aquellos que solo valoraban las apariencias ya no estaban cerca. Mi vida volvió a su viejo ritmo. Mañanas tempranas, café, unas cuantas llamadas necesarias. Luego, silencio. Me sentí más ligero. No porque hubiera ganado, sino porque ya no tenía que ocultarme nada a mí mismo. Una tarde, Leo me preguntó si me arrepentía de algo. Lo pensé un momento. Si no hubiera hecho lo que hice, le dije, siempre me preguntaría si estabas caminando con personas que respetaban quién eres o solo la posición que ocupas. Ahora al menos ya no tengo esa duda. Él asintió. La inocencia en sus ojos había desaparecido, pero aún no se habían endurecido. Creo que eso es lo mejor que un padre puede esperar. Cuando cayó la noche, salí al porche y miré el cielo. Recordé el pensamiento que había guardado para el final. El dinero puede comprarte un lugar donde pararte, pero no puede comprar tu dirección. No lo dije en voz alta, no lo necesité. Creo que cualquiera que escuche esta historia encontrará su propia brújula. Y si preguntan qué aprendí de todo esto, mi respuesta es simple. La verdadera riqueza no está en lo que puedes ocultar, está en lo que nunca necesitas demostrar. Si te has quedado con esta historia hasta ahora, gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Si te hizo pensar en la familia, en el dinero, o en cómo nos tratamos unos a otros, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte para que esta historia pueda llegar a más personas. Cada muestra de tu apoyo me da un motivo para seguir contando historias como esta. Honestas, constantes y humanas. Gracias por quedarte hasta el final.